¿Cuál fue un gran momento de no se lo digas a tu madre? Yo tenía 12 años y mi madre estaba perdiendo la cabeza por las calificaciones de las películas. Incluso la nueva clasificación PG-13 estaba prohibida. Mi papá y yo fuimos al cine un día para ver una película y las opciones eran basura, basura, basura y una película llamada Duro de Matar. Miramos los carteles, nos miramos y él dijo, no se lo diré a tu madre si no lo haces. La mejor primera película R de la historia. Gracias por el oro y me encantan los recuerdos que estás compartiendo. ¡Hurra! Actualización, todos han visto Duro de Matar en la televisión por cable, en lugar de en VHS, DVD o en el cine. Sin embargo, es algo que todos conocen. Cuando tenía 6 años, me desperté a causa de una pesadilla, todos estaban dormidos excepto mi papá, que todavía estaba despierto viendo la televisión. Vio que estaba realmente asustado y me llevó en pijama a comprar Pizza Hut. Me dijo que lo mantuviera en secreto porque mamá nunca nos permitía comer comida chatarra. Todavía no se lo he dicho. Editar, oro. En realidad. Gracias. Esa vez me sucedió algo parecido. Cuando era niño, tuve una pesadilla y no podía dormir. Mi hermana mayor estaba despierta y me llevó a comprar helado en la mitad de la noche. Eso era un gran secreto. Nunca le dijimos a nuestros padres. A veces, esas pequeñas travesuras son las que recordamos con más cariño. Una vez, mi papá y yo tuvimos la misma idea de hacer novillos en el trabajo o la escuela como una estafa larga para evitar ir a la fiesta de Navidad de mi mamá en su escuela. Ambos odiamos escuchar a los niños cantar villancicos en voz baja, y mi mamá odia cuando no vamos y sufrimos con ella porque entonces ella tiene que sufrirlo sola. Recuerdo que ambos salimos de nuestras habitaciones y literalmente chocamos porque ambos pensábamos que éramos los únicos en casa. Nos miramos a los ojos y supimos la verdad. Por favor, cuéntame qué pasaron el día jugando videojuegos, corriendo de un lado a otro en sus prendas claras. Si llegara a ver a un niño y a un adulto en esa situación, no podría sentir enojo alguno. Sería imposible resistir la diversión y la alegría que transmitiría esa escena. Papá estaba sentado en mi habitación conversando conmigo, tomó una botella de agua que estaba en mi escritorio y tomó un gran trago. De vodka. Ni siquiera reaccionó mucho más que la sorpresa momentánea de probar alcohol en lugar de agua, pero aún no lo ha dicho. Durante un par de años, compartí un espacio con 4 compañeros. Un día, decidí tomar un medicamento para poder continuar con las tareas después de una larga noche. Agarré una botella del refrigerador y metí el medicamento en la boca, tragando un gran sorbo. Pero, para mi sorpresa, era vodka. Momentáneamente, sentí pánico, pero al final tragué el vodka más repugnante que he probado, vodka de S. Mores. Rápidamente, marqué la botella. ¡Qué tontos! Mi madre era algo así como una acaparadora. Enseñó en la escuela primaria y lo guardó todo porque nunca se sabe en qué se puede convertir un proyecto. Nuestro garaje se llenaba tanto de basura que apenas se podía caminar a través de él. Así que anualmente mi madre iba a este retiro relacionado con el trabajo, y cuando su auto doblaba la esquina y se perdía de vista, dejaban un contenedor de basura en nuestro camino de entrada. Durante un día entero, mi padre, mareado y cubierto de sudor, sacaba quién sabe qué y lo tiraba. Mi madre, por supuesto, inmediatamente sabría que faltaban cosas y se volvería loca. Pasamos los siguientes meses con ella preguntándonos, ¿tú también tiraste? Inserta aquí un objeto aleatorio que probablemente nunca se habría vuelto a usar, excepto ahora como fuente de ira contra mi padre. Y mi papá nos miraba con los ojos de mantén la maldita boca cerrada y respondía, oh, no, querido, no habríamos tirado eso. Probablemente todavía esté en algún lugar del garaje. De vez en cuando, mi mamá iba a verlo por sí misma, pero creo que incluso ella entendió que era un ejercicio inútil porque si todavía estaba allí, buena suerte para encontrarlo, y si no lo estaba, ¿cómo lo sabrías con seguridad? Este verano, los padres de una persona cambiaron de casa y se solicitó la entrega de un contenedor que se colocó justo debajo de una de las ventanas superiores. De esta manera, el padre pudo deshacerse de cajas llenas de objetos antiguos de enseñanza de la madre, lanzándolos directamente al contenedor. La madre, sin embargo, cree que simplemente se han perdido durante la mudanza. Cuando yo era joven, mi madre a veces visitaba sola a su madre durante aproximadamente una semana. Cuando ella se fue, mi padre nos llevaba a compras impulsivas, al supermercado y vivíamos durante la semana con lo que eligiéramos mi padre, mi hermano y yo. Recuerdo haber subsistido a base de paté de hígado y ositos de goma.
Durante una etapa de la infancia, uno de los padres trabajaba en el turno de día y el otro en turnos de tarde o noche, lo que resultaba en que el primero se encargara de la cena y de la hora de dormir. Era una persona excepcional que se esforzaba mucho, pero en esos momentos hubo muchas cenas listas para calentar y salsas de pasta que no estaban en su mejor estado. Me gustaban mucho los libros de Enid Blyton cuando tenía 8 años, pero los libros nuevos eran un lujo que mi familia no podía permitirse. Los días de pago, mi papá me llevaba a la librería a comprar algunos libros nuevos y los llevábamos a casa sin decírselo a mamá. Mirando hacia atrás, mi padre probablemente tuvo que escatimar en algunas comidas en ese entonces, pero eso fomentó mi amor de toda la vida por la lectura. A veces, los pequeños momentos importan más de lo que crees. Mi papá hizo eso por mí también. Siempre que podía, me traía un cómic o un libro que quería. Me llevaba a la librería y lo hacíamos a escondidas. Era nuestro secreto. No tenía idea de lo que sacrificaba. Con el tiempo, esos gestos me ayudaron a amar la lectura. Es curioso cómo esos instantes moldean tu vida sin que lo notes. Cuando tenía 15 años, solía andar en patineta por mi calle desde que llegaba a casa de la escuela hasta que iba a trabajar. Un día, mi papá me encontró al final de la calle, regresando a casa de su trabajo, y me dijo que me agarrara al parachoques de su Bronco 1993. Lo sostuve por un momento, pero alrededor de 20 mph comencé a perder el control y el bamboleo era demasiado difícil de manejar. Solo llevaba pantalones cortos y una camiseta y me destrocé los antebrazos y las piernas. Tuve costras durante bastante tiempo y mi mamá nunca supo qué era porque me arrastraron detrás del auto. Le dije que bajé demasiado rápido por una colina cercana y perdí el control. Mi papá me escribió un par de notas de enfermedad por mi silencio, y tuve que quedarme en casa y no ir a la escuela, y decir tonterías por un par de días. Cuando tenía 15 años, solía patinar por la calle después del colegio. Un día, mi papá me dijo que me agarrara del parachoques de su Bronco. Al principio estaba bien, pero a 20 millas por hora perdí el control y me hice daño. Quedé con heridas en los brazos y piernas, y mi mamá nunca supo la verdad. Le dije que había tenido un accidente en una colina. Mi papá me escribió algunas notas y me quedé en casa unos días. Un amigo mío vivía en el campo y había un pequeño estanque en su propiedad. Un día, ella y su madre regresaron de un viaje de compras y descubrieron que su padre había llenado el estanque con koi. Su madre se enojó por cuánto dinero había desperdiciado en pescado. Después de que mamá entró pisando fuerte a la casa, papá se inclinó y susurró, «Son solo peces de colores, pero no se lo digas». Y sonrió. En una vivienda que mi familia alquiló por un tiempo, había un estanque al aire libre con carpas doradas enormes. Se decía que tenían unos 12 años. Con el tiempo, algún tipo de ave se los comió, y la dueña de la casa quedó muy afectada por lo ocurrido. Mis padres estaban comprando una cama nueva para mi primer año de universidad y yo elegí un colchón de tamaño completo. Súper cómodo y enorme en comparación con el tamaño doble en el que había estado durmiendo hasta ese momento. Mi papá me llevó aparte y me dijo, «No le digas a tu madre, pero me alegro de que tengas uno de tamaño completo porque me preguntaba qué harías si invitaras a una mujer». Las camas de tamaño completo en la universidad eran un verdadero lujo. Era algo excepcional. Muy pocos tenían acceso a ellas hasta que se mudaron a un lugar fuera del campus, al tercer año para nosotros, y aún así, la mayoría de los compañeros continuaban usando camas individuales. Una vez, mi papá compró unos zapatos nuevos, y en lugar de tirar los viejos como una persona normal, decidió quemarlos. Entonces los arrojó a nuestra estufa de leña y les prendió fuego. Pronto salió humo negro de la chimenea y apagó el fuego. La verdad es que eso suena bastante loco. Nunca escuché a alguien quemar zapatos así. A veces las personas toman decisiones raras, pero eso de quemar cosas en casa puede ser peligroso. Me imagino el susto que se llevó tu papá al ver el humo. Al final, seguro aprendió que hay métodos más seguros para deshacerse de cosas viejas. Cuando nací, mi mamá tuvo depresión posparto que desencadenó en ella otras enfermedades mentales. Ella pasó mucho tiempo en un hospital psiquiátrico y aparentemente yo di mis primeros pasos mientras ella estaba en el hospital. Entonces, un día, cuando mi papá me llevó a visitarla al hospital, comencé a caminar y papá fingió que esos eran mis primeros pasos y que ella podía presenciarlos. He jurado no decírselo nunca. Es una situación complicada. Tu papá quería que tu mamá tuviera ese momento especial, aunque en realidad no fue el primero. A veces, las familias hacen cosas para proteger los sentimientos de los demás.
Es un tema delicado y muestra cómo el amor puede llevar a decisiones difíciles. Aunque lo mantenías en secreto, puede ser un poco pesado cargar con eso. Al final, todos intentan hacer lo mejor que pueden. Mis padres son muy conservadores y extremadamente estrictos con lo que veíamos cuando éramos niños. No nos permitían ver nada más que programas infantiles cristianos. Cuando mi mamá estaba fuera, mi papá nos mostró Blazing Saddles, Die Hard y Harold and Maude, junto con otras películas inapropiadas. Es curioso cómo a veces los padres son muy estrictos y luego hacen cosas inesperadas. Crecí con muchas reglas sobre lo que se podía ver, solo programas cristianos. Pero cuando mi mamá no estaba, mi papá nos dejaba ver películas que no eran exactamente para niños. Eran bastante diferentes a lo que estábamos acostumbrados, pero terminó siendo una buena manera de ver otras perspectivas. Una vez, mi papá, mis dos hermanos y yo estábamos pintando el sótano como una sorpresa para mi mamá y luego ella llamó a mitad de pintura. Contesté el teléfono, recuerde que tenía 6 años. Mi papá me dijo que no le contara sobre el sótano. Fue una sorpresa, así que mis palabras exactas fueron: mamá definitivamente no estaba pintando el sótano. Me recuerda a un familiar cercano. Para un cumpleaños, la madre le regaló a su pareja una bicicleta, además de un detallito. Durante la cena, le dimos el pequeño obsequio y decidimos esperar hasta después para la sorpresa más grande. La hermanita comentó: sí, ese es tu único regalo. No hay nada en la lavandería. Fue un momento bastante entrañable, la verdad. Una vez iba a casa con mi papá en la escuela secundaria. Nos detuvimos en un semáforo en rojo cuando un par de estudiantes de último año se detuvieron en su Camaro. El semáforo en el que nos detuvimos es un lugar de carreras conocido, ya que los dos carriles en el semáforo se fusionan en uno aproximadamente a un cuarto de milla de la carretera. Empiezan a acelerar el motor y mi padre murmura: no le digas a tu mamá. Gira la cabeza, asiente en señal de reconocimiento y espera. Antes de que yo naciera, mi padre tenía un Gremlin y un Mustang. Ha corrido algunos en su pasado. Estamos sentados en la fila en su nuevo Passat manual Turbo V6. Pero estos niños no lo saben. Están listos para correr y creen que esto será un regalo para mí. La luz se pone verde. Los sacamos de la línea y los destruimos hasta el cruce de carriles. Mi papá tuvo una sonrisa en su rostro durante todo el camino a casa. Una vez, viajaba con mi papá en la preparatoria. Paramos en un semáforo y de repente llegan unos chicos mayores en un Camaro. El lugar era conocido por las carreras. Mi padre murmuró: no le digas a tu mamá, y se preparó para lo que venía. El semáforo se puso en verde y aceleramos. Lo superamos sin esfuerzo. Mi papá sonreía mientras volvíamos a casa. Fue un momento simple, pero especial. Cuando estaba en el jardín de infancia, mi padre aparecía habitualmente, me sacaba de clase y me llevaba a tomar un helado. El mejor recuerdo de todos los tiempos. En retrospectiva, mi padre sabía que se estaba muriendo y falleció cuando yo tenía 6 años. Habitualmente hacía cosas como esta. Siento que no me perdí nada, ahora tengo 35 años. Lamento mucho tu pérdida. Parece que fue un gran padre. Si no te importa compartirlo, ¿qué otras actividades o momentos especiales recuerdas haber vivido con él? Soy un chico transgénero, FTM. Mi madre lo desaprueba enormemente y se niega a respetar mi nombre propio y mis pronombres. Mi padre no me llama por mi nombre de nacimiento cuando salimos juntos y me llama su hijo para los empleados de tienda. Una vez, cuando íbamos a un restaurante con mi familia, y mi madre presente, comentó sobre la comida que me dieron diciendo: eso es mucho arroz, muchacho. Nadie dijo nada al respecto. Mi corazón se hinchó. Él tiene sus momentos y estoy agradecido por el apoyo. TLDR, papá apoya a su hijo transgénero cuando mamá no está presente. Editar, gracias por dorar. Significa mucho para mí. Actualización, entonces decidí decirle a mi papá que aprecio lo que hace. Le dije que noté que me había estado llamando su hija en lugar de su hija y que estaba agradecido. Dijo: aún no sé cómo me siento con todo esto, pero claro. Básicamente todavía no está seguro de todo, pero se alegra de hacerme sentir más cómoda. Es complicado cuando hay diferencias en la familia. Tu papá parece estar tratando de adaptarse a tu realidad, lo cual es positivo. A veces, también es difícil para los padres entenderlo todo, pero el hecho de que te apoye cuando tu madre no lo hace dice mucho. Es bueno que le hayas expresado tu agradecimiento, esas pequeñas interacciones ayudan a fortalecer la relación. Espero que con el tiempo, ambos encuentren un camino claro.
Esta vez, en la escuela secundaria, mi mamá y mi hermano estaban en Florida, y mi papá y yo nos quedamos en casa, y una noche nos emborrachamos mucho y fue muy divertido. Entonces un día le pregunté si podía traer a mi novia mientras él estaba en el trabajo y me dijo que no iba a decir que no, pero que no dejaría que me pillara con ella porque si mi mamá se enteraba no estaría capaz de ocultarle que él dijo que podía. Esa fue una semana divertida. Esa vez en el instituto, mi mamá y mi hermano estaban en Florida y mi papá y yo nos quedamos en casa. Una noche nos embriagamos un poco y fue divertido. Luego, le pregunté si podía traer a mi novia mientras él trabajaba. Me dijo que no iba a decir que no, pero que no me quisiera pillar. Si mi mamá lo sabía, no podría ocultárselo. Esa semana fue interesante. Probablemente tenía alrededor de 7 años y salía a dar un paseo por el campo al azar con papá. Simplemente charlando y disfrutando del tiempo padre/hijo. Mientras hablábamos, la carretera del condado llegó a una T, y frente a nosotros había una casa con un amplio camino de grava que conducía a su garaje. Bueno, sin tiempo para dar la vuelta, papá hizo un Dux of Hazard 180 completo donde rociamos el lugar con grava voladora y lo reservamos por donde vinimos. Mi respuesta, eso fue increíble. Hagámoslo de nuevo. En otra ocasión, estaba conduciendo por el parque local y casi me caigo de la puerta del lado del pasajero delantero, y fui a ver a todas las personas boca abajo mientras colgaba de la puerta boca arriba. Finales de los 70 y principios de los 80 fueron una época divertida en la que los niños no se arruinaban y nadie iba a la cárcel. Me acuerdo que cuando era niño, salía a pasear con mi papá. Un día, hicimos un giro loco en una carretera. Lo único que pude decir fue que fue genial y quería repetirlo. También, en otra ocasión, casi me caigo al asomarme por la puerta del auto, viendo todo al revés mientras colgaba. Esos tiempos eran diferentes, cuando las cosas eran más casuales y la diversión estaba a la orden del día. Ya he contado esta historia antes, pero, cuando era niño, mi amigo y yo solíamos ir de campamento todos los veranos durante años. Nos encantaba ir al parque Jellystone del oso Yogi porque tenía una piscina, una sala de juegos y mostraban dibujos animados del oso Yogi a altas horas de la noche. Un año estábamos caminando por el parque con mi papá. Empezamos a trepar a un árbol y mientras estábamos allí notamos que había todos estos juguetes en un contenedor de basura detrás de la tienda de regalos. Bajamos y le dijimos a mi papá. Vio lo emocionados que estábamos y dijo, vamos, les daré un empujón. Así que nos metió en el contenedor de basura y empezamos a encontrar todos esos juguetes. Había un montón de osos yogi de peluche que parecían nuevos, un montón de figuras de acción aleatorias y más. Estábamos tan emocionados que le pregunté a mi papá si podíamos quedárnoslos. Él dijo que sí, así que nos quedamos mirando entregándoselos. Logramos un buen botín de juguetes y quedamos muy contentos. Nos quedamos mirando de regreso a nuestro campamento, cuando mi papá nos detuvo a ambos y dijo, mira, si tu madre te pregunta que te compré esos osos yogi y si ve los otros juguetes, simplemente di que los tuviste. Ella me mataría si ella descubrió que los ayudé a ustedes a meterse en un contenedor de basura. Cuando regresamos al campamento le mostramos los ositos de peluche y ella vio lo felices que estábamos y nunca hizo más preguntas. Hasta el día de hoy ella no sabe que mi papá nos dejó buscar en los contenedores de basura. Esa historia me recuerda a mis veranos de niño. Tenía un amigo con el que siempre íbamos a acampar. Recuerdo una vez que encontramos un montón de juguetes en un lugar parecido. Nos pusimos muy emocionados, pero no tuvimos la misma suerte que tú. Lo gracioso es que al final, nuestros padres nos regañaban por ir a lugares no seguros. Aún así, esos momentos fueron geniales y me hicieron apreciar más las aventuras simples. Mi papá se volvió a casar hace un año. Su esposa es vegana y le impuso su estilo de vida, por lo que ahora se supone que él es vegano. De todos modos, el otro día papá y yo íbamos conduciendo a algún lugar y yo me moría de hambre, así que me detuve en una hamburguesería y pedí comida. Papá dijo que sean 2. Luego me miró fijamente a los ojos y me dijo, no se lo digas a mi esposa. Es interesante cómo a veces las personas cambian por otras. Tu papá parece tener sus propios gustos, pero la presión de la nueva vida puede ser fuerte. Esa escena en el auto me suena, a veces solo necesitas un buen burger. Es un momento cómplice entre ustedes, y suena como algo que podría pasar en cualquier familia. Al final, a veces hay que disfrutar de lo que te gusta, sin importar lo que digan los demás. Disparar con un rifle combinado calibre 22 LR/20. Estábamos filmando el 22 y mi papá me hizo intentar cerrar la acción pero estaba demasiado débil. Mientras trato de golpearlo para cerrarlo una y otra vez, la bala debe haberse deslizado un poco y luego, ¡boom! Disparó justo al suelo junto a mí mientras lo cerraba de golpe.
No le dije a mamá eso. Eso suena como un momento tenso. A veces las cosas pasan rápido cuando estás aprendiendo. Me imagino que debiste sentir un poco de adrenalina al ver eso suceder. Es gracioso cómo esos momentos se quedan grabados en la memoria, aunque preferirías que no hubiera pasado. Al final, solo son anécdotas de aprendizaje que no siempre se comparten. Me miró, no se lo digas a mamá, luego aceleró el Audi R8 de su empresa a 130 millas por hora y luego inmediatamente lo bajó a 75. Yo tenía 16 años. Luego dijo, tu auto es una mierda. No vayas más rápido que 80. En Piacho explotará y morirás. Además, nunca podrás superar lo que acabas de sentir, así que ¿para qué molestarse? Maldita sea, mi papá es genial. Esa vez cuando tenía 16 años y viajé con mi amigo en el Audi R8 de su papá fue una locura. El tipo aceleró a 130 millas por hora, y de repente bajó la velocidad a 75. Me miró y me dijo que mi coche era una basura y que nunca podría sentir algo así. Me dejó pensando en lo que podría hacer con mi propio coche. Mi papá sí que tenía sus momentos. Estábamos en la autopista. Mi papá estaba corriendo con un Subaru STI y llevó su auto al límite de 155 millas por hora. Fue divertido, pero peligroso y mi mamá se enteró de todos modos. También esa vez cada uno de nosotros tomó como 5 bebidas energéticas monstruosas en el camino a México. Recuerdo cuando íbamos en el freeway y mi papá decidió competir contra un Subaru STI. Subió la velocidad a 155 millas por hora. Fue divertido, pero un poco arriesgado. Al final, mi mamá se enteró de todo. Otra vez, tomamos como 5 energizantes en el camino a México. Fue una locura, pero esas son las cosas que recordaré. Mi hijo de 3 años delató totalmente a mi marido una vez. Me detuvieron y me dieron una advertencia por exceso de velocidad. Mi hija, sentada en la parte trasera del auto, dice, eso se parece al oficial de policía que detuvo a papá. Pero le dio a papá un papel, y papá estaba muy enojado y papá me dijo que no le dijera, oh. No importa. Me reí. Ella preguntó si se supone que no debía decirle a papá que me detuvieron. Le dije, no, está bien. Dile a papá que detuvieron a mamá, pero mamá es inteligente y bonita, así que el policía no le dio ningún papel. Es gracioso cómo los niños dicen lo que piensan sin filtros. Tu hija no tiene idea del lío que armó al mencionar a su papá. Pero así son los niños, sueltan cosas y a veces te entienden mejor de lo que crees. Y lo de que no le dieran papel a mamá, eso es un buen toque. A veces, hay que saber manejar las cosas con un poco de humor. Mi papá tiene 79 años y chocó contra mi camioneta el otro día. Si mi mamá se hubiera enterado, se habría vuelto loca y él nunca escucharía el final. Le dije que le dijera que alguien lo chocó en el estacionamiento cuando entró en Walmart, lo compró. Eso es algo que podría pasarle a cualquiera, ¿verdad? A veces, para evitar problemas, hay que ser un poco ingenioso. Tu papá seguro parece haber salido bien de esa situación. Simplemente mantener las cosas en calma a veces es mejor que la verdad dura. Cierra sabiduría de la vida, supongo. Mi padre trabajaba en el turno de noche y muchas veces dormía siestas cuando mi hermana y yo jugábamos afuera. Un día estábamos todos jugando y empieza a llover a cántaros, pero por alguna razón todas las puertas de la casa están cerradas. Los tres nos sentamos bajo la lluvia torrencial durante horas mientras esperábamos a que se despertara. Después de eso, nos compró una Nintendo 64 y nos dijo que no le contáramos a nuestra mamá lo sucedido. Es una historia bastante curiosa. Estar afuera bajo la lluvia y sin poder entrar debe haber sido incómodo. Pero al final, el Nintendo 64 fue una buena recompensa. Sin duda, un momento que recordar. Es interesante cómo esos pequeños eventos pueden unir a los hermanos. A veces, esas experiencias dan lugar a las mejores anécdotas. Probablemente no estaba enojado contigo. Todos los niños terminan haciendo estupideces en algún momento u otro. Probablemente estaba muy feliz de que recordaras su promesa y de que confiaras en él lo suficiente como para llamarlo. Claro, no había enojo hacia ti. La frustración provenía del despertar temprano y la necesidad de manejar, como sucede al ir a trabajar por la mañana. Sabes que es necesario, no hay resentimiento hacia el trabajo, solo una irritación por la hora temprana, el cansancio y el café que aún está demasiado caliente para disfrutar. Tuve una experiencia similar con un chico en el trabajo.
Era director de un departamento de TI experimental y adicto al trabajo. Trabajaba todas las horas y regresaba a la mañana siguiente a las 7 de la mañana. De todos modos, tuvimos un problema y él habló con los muchachos y encontró 4 tiendas que tenían este problema. Hizo planes y se preparó para irse, ya eran alrededor de las 5 de la tarde, y de repente me di cuenta de que iba a intentar hacer todas estas tiendas y luego regresaría en la mañana, como suele hacer, solo algunas de estas tiendas. Estaban a más de 100 k de distancia. Posiblemente un viaje de ida y vuelta de 400 Kelvin. De repente le dije, no intentes conducir a casa ni volver aquí cuando hayas terminado, ¿vale? Busca un hotel y vete a dormir. Al día siguiente volvió al trabajo, pero no hasta después del almuerzo. Me encontró y me agradeció. Se convirtió en una noche larga y lluviosa e iba a intentar regresar, pero de repente escuché tu voz diciéndome que no lo hiciera, así que conseguí un hotel. Probablemente nada lo haría. Han sucedido. Pero quién sabe. Me alegro de haberle dicho que no lo intentara. Me acuerdo de una vez que un amigo en el trabajo se obsesionaba con sus proyectos. Era el típico que se quedaba hasta tarde. Un día, estaba tratando de hacer un montón de visitas a tiendas. Se le veía cansado, así que le dije que mejor buscara un hotel. Al final, se quedó a dormir en un lugar seguro. Al día siguiente, me agradeció por eso. A veces, hay que cuidar a los amigos. Mi hija solo tiene 6 años, pero siempre le he dicho que puede contarme cualquier cosa. Quiero establecer líneas de comunicación honestas para que cuando ella sea adolescente y joven adulta, pueda contarme o pedir mi ayuda en cualquier situación. Mis progenitores solían expresar lo mismo, pero cuando solicité un favor, acabé en problemas debido a ello. Por esa razón, he decidido no compartir más detalles con ellos. Mi mamá hizo exactamente la misma promesa. Es cierto que ella y mi padre estaban divorciados en ese momento. La acepté. Ella cumplió su promesa. Ella me lo dijo a los 14 o 15 años y no tuve que llamarla hasta que tuve 19 o 20 años. Definitivamente haré lo mismo si alguna vez tengo hijos. Es interesante cómo las promesas familiares pueden marcar la vida de uno. Me recuerda a una ocasión con un amigo que también recibió una promesa así de su madre. Años después, cuando él pensaba que no lo cumpliría, ella lo hizo. Es un pequeño recordatorio de que las palabras tienen peso, y que la confianza en la familia puede ser realmente fuerte. Si algún día tengo hijos, creo que tomaré un enfoque similar. Recuerdo que mis padres alquilaron esto y no me permitieron verlo. Una vez que mis padres se fueron a trabajar, vi Duro de Matar porque aún no me habían devuelto la cinta. Fue tan asombroso que pensé que tenía tiempo suficiente para verlo nuevamente antes de que alguien regresara a casa. Así que lo vi 2 veces seguidas. Definitivamente la mejor primera película R de la historia. Finalmente se lo conté a mi mamá después de unos 25 años. Recuerdo que mis padres alquilaron esa película y no me dejaban verla. Un día, cuando se fueron a trabajar, aprovechando que todavía no habían devuelto la cinta, vi Die Hard. Y me gustó tanto que decidí volver a verla. La acabé viendo 2 veces seguidas. Era la mejor película que había visto en ese momento. Al final, se lo conté a mi mamá 25 años después. A mi marido le encantan las películas. También tenemos hijos. El más joven tiene 5 años. Él vio morir Duro el otro día y yo no estaba muy feliz, pero me mantuve tranquilo. Tuve que detener a Predator 2 el otro día y no estaba contento, pero en serio. Tengo la sensación de que aquí hay muchos momentos de no se lo digas a mamá, pero me gusta así. Hace más de 20 años, una madre salió de casa y un hijo se quedó con su padre. Él comenzó a ver una película y no se podía hablar. Al día siguiente, el hijo le contó a la madre sobre lo sucedido, y ella revisó la guía de televisión, lo que llevó a que el padre se metiera en problemas. El hijo había visto una película fuerte a una edad temprana. Viví con otros 4 chicos durante un par de años y un día tomé Adderall para seguir haciendo la tarea después de pasar toda la noche en vela. Cogí una botella de agua del frigorífico, me metí el Adderall en la boca y tomé un gran trago de agua. Excepto que era vodka. Y durante 3 segundos entré en pánico antes de tragar el vodka más asqueroso que jamás haya probado. Era vodka ese moles. Inmediatamente etiqueté la botella. ¿Idiotas? En el bar donde trabajo, hay una bebida que sabe a productos químicos. Algunos suelen burlarse, diciendo que todo lo que consumimos es artificial y poco saludable. Pero la realidad es que muchos no se dan cuenta de lo que hay detrás de ciertas bebidas y su sabor peculiar.
Es un tema que a menudo causa discusiones entre los clientes y me resulta curioso observar sus reacciones. Mis padres se mudaron este verano y mi papá hizo que le entregaran un contenedor de basura y lo colocaran debajo de una de las ventanas de arriba para poder tirar cajas de la vieja mierda docente de mi mamá directamente por la ventana. Mi mamá cree que simplemente se perdieron en la mudanza. Claro, reflexionemos sobre esto. Al haber crecido con alguien que acumulaba muchas cosas, ¿te consideras alguien que guarda o, por el contrario, que se deshace de las cosas con facilidad? En lo personal, creo que tiendo a deshacerme de los objetos rápidamente. Si no he utilizado algo en 6 meses, generalmente lo desecho. A veces, eso puede incomodar a quienes me rodean, pero supongo que es un esfuerzo inconsciente por evitar repetirme. Mis padres están envejeciendo. Tienen alrededor de 60 años. No viejo sino viejo. Los había estado alentando a que comenzaran a deshacerse de algunas de sus cosas durante años. Luego, en marzo del año pasado, murió mi abuela. Ella no era una acaparadora, ni mucho menos. Pero, como alguien de unos 80 años, tenía muchas cosas. Una parte la usó, la mayor parte no. Desde cosas grandes como muebles hasta cosas pequeñas como joyas de imitación. Nos llevó meses vaciarlo. Tirar las cosas que obviamente eran basura, donar las cosas que podíamos donar, mover y vender, o conservar, los muebles grandes. La muerte de su madre ha animado a mi madre a pensar en lo que he estado diciendo. Se deshizo de algunos muebles y un montón de basura en el sótano y está abierta a la idea de hacer más en los meses y años venideros. Mis padres se dan cuenta de que, dado que están envejeciendo, la mayor parte de la mudanza probablemente recaerá sobre mí y entienden que no quiero cargar muebles. Les dije a mis padres que mudaremos sus cosas exactamente una vez más y que yo las mudaré exactamente 2 veces más. Esto es algo que también han notado mis padres. El año pasado fallecieron ambos abuelos y mi madre comentó que no quería que tuviera que lidiar con todas sus cosas si llegara a pasarle algo. Ella solo tiene 47 años. Por lo tanto, ha comenzado a deshacerse poco a poco de muchas pertenencias. $80 para el control de intoxicaciones no es tan malo. Tienen veterinarios reales trabajando en Pet Poison Control y realmente saben de lo que están hablando. Llevar al perro al hospital de emergencia habría costado al menos entre $100 y $175 solo por entrar por la puerta, y habrían hecho lo mismo. Además te cobraron por el peróxido, los análisis de sangre posteriores, la atención nocturna. Es cierto que 80 pesos no suena tan mal cuando piensas en el costo de un veterinario de emergencia. A veces, es mejor llamar a los expertos que saben qué hacer. El servicio de control de venenos puede ser más económico y efectivo en estos casos. Al final del día, lo importante es asegurarte de que tu mascota reciba la atención adecuada sin romper el banco. Me recuerda mucho a mi papá. Es el tipo de persona que te llevará a hacer alguna locura que ya haya hecho antes, pero si no sigues sus instrucciones hasta el último detalle, algo saldrá mal. Pero siempre cometemos más errores y siempre es divertido estar cerca de él. Lamento su pérdida y espero que nunca olviden los recuerdos que crearon juntos. Entiendo lo que dices. Mi papá también era así, siempre tenía alguna idea loca y me llevaba con él. A veces salían mal las cosas, pero esas experiencias se quedaban grabadas. Al final, lo importante son los buenos momentos y las risas que compartimos. Su ausencia duele, pero las memorias siempre estarán. Es lo que nos hace seguir adelante. De manera similar, hubo un periodo de mi infancia en el que papá trabajaba en el primer turno y mamá en el segundo o tercer turno, por lo que papá era responsable de la cena y la hora de dormir. Es un hombre maravilloso, y como lo intentó, pero en aquellos años había muchas cenas televisivas y salsas aguadas para pasta. Después de la separación, era común que se prepararan hamburguesas con carne molida y papas cuando estábamos de visita. Acompañados de pan, tortillas o en un bollo. Era la cena. O a veces teníamos desayuno, la única comida que se podía cocinar. No pasó mucho tiempo antes de que se empezaran a pedir recetas a la abuela. Esto me ahogó bastante hoy. Mi abuelo fue uno de los ingenieros jefe de este avión. Falleció hace muchos años a causa de un linfoma y todavía lo extraño muchísimo. Curiosamente, cada vez que pienso mucho en él, como lo he hecho últimamente, de alguna manera un B2 logra aparecer en mi vida. La última vez que lo extrañé en su cumpleaños y miré la televisión en el trabajo y maldita sea si no hubiera. 2B2 volando por la pantalla en la habitación de un paciente al azar. Gracias por escribir esta historia y de alguna manera permitir que mi abuelo para recordarme que él siempre está conmigo en el proceso. Emoticono cara sonriente.
Es raro cómo funcionan estas cosas. A veces, solo te encuentras pensando en alguien y su recuerdo aparece de formas inesperadas. Para mí, es reconfortante saber que su legado sigue presente de alguna manera. Las señales pueden ser sutiles, pero siempre tienen un significado especial, como esos aviones que aparecen cuando menos lo esperas. Es una manera simple de sentir que no estamos solos. Dios mío, finales de los 90. Los días de gloria de la Asian Aerospace Expo. Recuerdo que mi abuelo me llevaba al Changi Beach Club para ver las exhibiciones de los luchadores durante los días de ferias comerciales. El salón aeronáutico de Singapur no se compara en absoluto. Recuerdo también esas épocas. Mi abuelo me llevaba a ver aviones en el aire, era algo especial. La emoción de ver esas exhibiciones, todo era diferente. La Feria de la Aviación de Singapur no tiene el mismo encanto. Todo se siente más comercial ahora, nada como la vibra de aquellos días. Simplemente, eran tiempos memorables. Eso también me pasó a mí, excepto que mi hijo habló. Cuando tenía alrededor de 3 años, mi esposo lo llevó al parque y les pedí que regresaran a las 5 para tomar el té. Cuando les abrí la puerta, mi hijo sonrió salvajemente y soltó, no tenía helado. El marido se golpea la cabeza contra la puerta. Me pasó algo similar con un amigo. Llevé a su hijo a la tienda y le dije que no dijera nada, pero en cuanto llegó a casa soltó que habíamos comprado dulces. El padre solo se quedó mirando y se le quedó cara de qué hice. La verdad es que a veces los niños no pueden guardar secretos. Es un momento chistoso después, pero en ese instante, es un poco incómodo. Me recuerda a mi hermana. Mamá le regaló a papá una bicicleta para su cumpleaños y algo pequeño. Le dimos la cosita en la cena y vamos a esperar hasta después para la gran revelación. La hermana pequeña dijo, sí, y ese es todo tu regalo. Nada en la lavandería. Fue muy lindo en realidad. Me recuerda a mi hermana. Una vez, mamá le compró una bicicleta a papá por su cumpleaños. Le dimos un regalo pequeño en la cena y planeamos revelar la bicicleta después. Mi hermanita, sin querer, dijo, sí, eso es todo. No hay nada en el cuarto de la lavandería. Fue bastante divertido. No te sientas mal. Mi papá arruinó una sorpresa para mis sobrinas cuando vinieron de visita. Así que mi única hermana y mis 2 sobrinas viajaron desde Dakota del Norte para visitarnos en el sur de Florida. Cuando tuvieron que irse, les informamos a las niñas que la abuela y nosotras 2 tías subiríamos a nuestra mini camioneta y las escoltaríamos fuera del estado y nos despediríamos allí. Bueno, ese era el plan. Se enamoraron del anzuelo, el sedal y la plomada. Niños. Butotot, mientras los subimos al auto, el abuelo dice diviértete en SeaWorld. Suspiro, al menos todavía estaban emocionados. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como se planean. Recuerdo una vez que mi amigo intentó organizar una fiesta sorpresa para alguien. Al final, accidentalmente reveló la sorpresa antes de tiempo. Aunque al principio fue un desastre, la persona para la que era la fiesta se rió y todos terminaron pasándola bien. A veces, los errores pueden llevar a momentos divertidos. Al final, eso es lo que importa. Sí, no es broma, mi papá me tenía demasiado aterrorizado para beber. De acuerdo, todavía lo hice, pero el terror puro de que él se enterara estuvo ahí todo el tiempo. Por extraño que parezca, tenía demasiado miedo para subirme a un auto con alguien que hubiera bebido porque si tuviéramos un accidente, la muerte habría sido un castigo más dulce que si sobrevivía y mi papá se enteraba. Entonces bebimos en el sótano de mis amigos. Hasta el día de hoy todavía no soporto el sabor de los Coors. Todo el mundo sabe que las IPAs son mejores. La historia me recuerda a la presión que a veces tenemos de nuestros padres. Beber a escondidas puede parecer emocionante, pero también da miedo pensar en las consecuencias. Es curioso cómo a veces nos preocupamos más por lo que pensarán nuestros padres que por nuestra propia seguridad. Al final, los lugares secretos y las malas decisiones parecen ser parte de crecer, aunque ciertos sabores siempre nos queden en la memoria. Sí, no estaba enojado contigo. Estaba enojado porque lo despertaron y tuvo que conducir y cagar. Como conducir al trabajo por la mañana. Sabes que tienes que hacerlo, no estás enojado por ir a trabajar, solo estás enojado porque es temprano. Estás cansado y el café aún está demasiado caliente para beberlo. Durante todo el viaje, podría haber estado mordiendo su lengua, consciente de que tu llamada era lo mejor que podía suceder. Las decisiones no tienen que ser simplemente locas o sensatas. Chico, cometiste un error,
pero no lo empeoraste. Ahora estoy manejando en plena noche para arreglar tu lío. Tengo que trabajar mañana y esto me va a dejar agotado. Sonríe y te da una palmadita en la cabeza. Sin duda, podría haber estado enojado. Oh, no. No hay duda de que el papá estaba enojado. Que su hijo le mienta. Que lo despierten en medio de la noche para conducir hasta quién sabe dónde recoger a su estúpido hijo. Sí. Estaba enojado. Él simplemente lo sabía mejor. Sabía callarse y hacer lo que prometió y no volverse loco. Quería que su hijo supiera que hizo lo correcto al pedir que lo llevaran. Si se hubiera dado la vuelta, el niño no habría vuelto a pedir ayuda. A veces, los padres tienen que lidiar con situaciones difíciles. Recuerdo cuando un amigo mío tuvo que recoger a su hijo una noche. El niño había mentido, pero su papá decidió no gritarle. Quería que el chico supiera que pedir ayuda estaba bien, incluso si se había metido en problemas. Creo que eso muestra cómo algunas decisiones son más importantes que la furia momentánea. Una vez me quedé dormido al volante. Aterradoramente, llevaba a mi hermano pequeño, a mi primo y a su compañero de cuarto conmigo en el auto. Me quedé dormido y me metí en el tráfico que venía en sentido contrario. Afortunadamente era muy tarde y no había nadie más en el camino, excepto un policía justo detrás de mí. Luces, sirena, todo. Me desperté, me volví loco y me detuve. Caminó hasta el auto y dijo, «¿Te quedaste dormido, eh?» Y dije, «Sí, no puedo creer esto». Me tomó alcoholemia y me hizo hacer saltos de tijera al costado de la carretera. Hacía unos 5 grados bajo cero, hasta que quedé muy despertar. Buen tipo, policía. Eso suena aterrador. Dormirse al volante no es broma, especialmente con otros en el coche. A veces, la vida te da lecciones de una forma dura. El hecho de que un policía te ayudara a despertarte y no te metiera en problemas fue un giro inesperado. Menos mal que no había tráfico, eso pudo haber sido mucho peor. Ahora imagino que miras más de cerca esos momentos de cansancio. Papá era un gran aficionado a los engranajes y amaba sus motocicletas. Lo que pasa con mi padre es que no era un tipo pequeño. Pesaba alrededor de 200 libras de músculos increíbles. Un mecánico para empezar, y a veces era una persona intimidante. Y le encantaba llevarme a pasear en su Harley. Una de las cosas más grandes que odiaba absolutamente era esos niños con esa música de mierda a todo volumen, y nunca podían escuchar las cosas buenas, como Iron Maiden. Estoy seguro de que todos habéis visto este tipo de personas, en todas partes. Haciendo sonar su terrible música de Lady Gaga. O algo así, no escucho ese tipo de música. Así que no lo sé. Entonces, este niño debe tener 17 o 18 años. Poniendo su música a todo volumen en un semáforo. Mi papá ya estaba harto de conducir detrás y seguir escuchando su música por encima del sonido de su Harley. Entonces puso el pie de apoyo en el auto y golpeó la ventana. Kid bajó la ventanilla, metió la mano y la apagó. Siendo un tipo grande e intimidante, este niño temblaba en sus zapatos. Papá lo miró y dijo, «Te patearé el trasero, hijo. No vuelvas a subir el volumen de esa música». Lo fulminó con la mirada mientras volvía a subirse a la Harley e hizo todo el gesto de observarte, o como se llame, donde señala ambos ojos y luego señala a este niño. Lo miró fijamente hasta que la luz se puso verde. Este chico, lo juro, no subió el volumen de su música. Papá siguió al pobre niño durante unas 3 cuadras antes de darse la vuelta. Se detuvo en una gasolinera y empezó a reírse como un loco. «Dios mío, no le cuentes esto a tu madre». No era raro que mi papá se pusiera serio con los chicos que ponían música a todo volumen. Una vez, mientras esperábamos en un semáforo, un chaval daba rienda suelta a sus altavoces. Mi viejo se enfadó y le dijo que apagara esa música. El chico temblaba. Papá lo miró fijamente, le lanzó una advertencia y se fue riendo. A veces, esas situaciones eran chistosas y un poco locas, pero siempre había un toque de amor detrás de su carácter duro. Estaba llorando como una niña pequeña escribiendo la historia inicial. Me hizo recordar cuánto lo extrañé realmente esta Navidad con todo lo que sucedió aquí en el frente interno. No me di cuenta de por qué hasta que me senté y escribí esto, cuánto me dolía. Esta fue una gran salida para mí, solo para recordar. Es normal sentirse así en ciertas fechas. A veces, la nostalgia nos pega más fuerte. Es bueno poder expresarlo y dar sentido a esos sentimientos. Recordar a los que extrañamos puede ser doloroso, pero también una forma de conectarnos con ellos. Es un proceso. Hace más de 20 años, mi mamá salió y yo me senté con papá.
Puso una película y se suponía que yo no debía decir nada. Al día siguiente le cuento a mi mamá todo sobre esta película. Ella mira en la guía de televisión y a mis papás en la mierda. Y me dejó ver Salvar al soldado Ryan en el minuto 11 a 12. Eso me recuerda cuando un amigo me dejó ver una película que no debía. Estábamos en casa y él pensó que sería divertido ponerla. Al día siguiente, me pillaron y terminé en problemas. Es curioso cómo esas pequeñas decisiones pueden meterte en líos, ¿no? A veces, lo prohibido es lo más atractivo. Cerca. Vimos películas y pedimos algo de comida. En realidad, fue muy especial porque mi papá nunca pide comida de ningún lado, pero lo hicimos juntos ese día. Y nos perdimos el concierto. Hot dog. Parece que fue un buen rato. Ver películas y pedir comida es siempre un plan tranquilo. Es genial que tu papá hiciera algo diferente al pedir comida. Esos son los momentos que cuentan. Aunque lo de perderse el concierto suena decepcionante, siempre puedes disfrutar de otra película en casa. Esos días casuales tienen su propio encanto. Diré que algo que siempre me molestó de esa escena es que claramente es un camión lleno de excremento de caballo, pero el dueño del camión parece ser un granjero de semillas de heno normal. No computa. No entiendo por qué un granjero tendría un camión lleno de excremento de caballo. Parece un poco raro, ¿no? Quizás el tipo estaba intentando venderlo como fertilizante o algo así. Pero la verdad es que no es algo que verías a diario. A veces, las cosas no tienen sentido. Es como ver un gato nadando, simplemente no cuadra. Ah, sí, estándar. Déjame preguntarte, al crecer con alguien que guardaba mucha basura, ¿te encuentras acaparando o tirando demasiado rápido? Personalmente, creo que tiendo a tirar las cosas demasiado rápido. Por ejemplo, si tengo algo que no he usado en los últimos 6 meses, normalmente lo tiro. A mi esposa la vuelve loca, pero supongo que es un esfuerzo subconsciente por no convertirme en mamá. En los últimos años, se ha realizado un cambio significativo en la forma de ver las cosas. Se solía creer que era un error deshacerse de artículos que podrían ser útiles para otros en el futuro. Aún se conserva una buena cantidad de objetos por si acaso, pero poco a poco se está reduciendo la acumulación. Este proceso parece más una búsqueda de una vida más sencilla que un rechazo a principios anteriores. Esto es algo de lo que mis padres también se están dando cuenta. Mis 2 abuelos murieron el año pasado y mi mamá dijo que no quería que yo tuviera que pasar por toda su mierda así. Sucedía algo, ella solo tiene 47 años. Así que poco a poco está empezando a deshacerse de muchas cosas. Es curioso cómo las pérdidas nos hacen reflexionar. Mi amigo pasó por algo similar cuando su papá falleció. Comenzó a limpiar su casa, deshaciéndose de cosas que había acumulado. Al final, no solo liberó espacio, sino que también empezó a valorar lo esencial. Es un proceso difícil, pero creo que también es liberador en un sentido. A veces, hay que afrontar las realidades de la vida de la manera más práctica posible. Mi abuela era un poco acaparadora, yo solía burlarme de ella diciéndole que tenía una caja con la etiqueta, trozos de cuerda demasiado cortos para guardarlos. Ella y mi abuelo también fueron cazadores de rocas durante 50 años y tenían una colección bastante extensa. Una de las cosas más inteligentes que hizo mi tío fue hacerles escribir en el testamento que tenía 1 año para limpiar la casa después de su muerte. Eso me suena familiar. Conozco a gente que guarda muchas cosas por si acaso. La idea de tener un término para resolver todo eso es bastante práctica. A veces, es difícil deshacerse de los recuerdos. Además, las colecciones pueden ser abrumadoras. 1 año suena como un buen tiempo para hacerlo, aunque no siempre es fácil. Al final, a todos nos toca lidiar con lo que dejan atrás. Soy asistente veterinario y el otro día una paciente dijo que a su perro le encantan las uvas y me sorprendió que el veterinario no mencionara lo malas que pueden ser las uvas para los perros. Supongo que pensó que si comer uvas no había matado a su perro todavía, no la mataría a ella de repente y preferiría no asustarla. Nadie tiene idea de por qué las uvas son tan peligrosas y por qué a algunos perros simplemente no les afecta en absoluto. Yo digo que vaya a lo seguro y nunca le dé uvas a sus perros, porque existe la posibilidad de que incluso unas pocas uvas maten a su perro. Es curioso cómo algunos dueños no se informan bien sobre lo que pueden o no comer sus mascotas. Recuerdo que una vez una amiga le dio a su perro un trozo de chocolate, pensando que no pasaría nada. Al final, tuvo que correr al veterinario. Es mejor prevenir que lamentar, así que compartir información es clave. Las mascotas dependen de nosotros para mantenerlas seguras.
Esta información simplemente solidifica mi conocimiento de que mi perro no era un simple perro, sino un triturador de basura viviente. Este perro robaba bolsas de uvas y no tenía problemas y comía kilos de chocolate amargo a la vez sin siquiera mostrar signos de enfermedad. Ni una sola vez en sus 16 años la vi vomitar. Considero que hay ciertas razas de perros que no deberían haber sido esterilizadas. Un tipo de fisonomía como esa es deseable en la genética de las mascotas. Después del divorcio, mi padre simplemente asaba carne molida y patatas cada vez que íbamos a cenar. Acompañamiento de pan, tortilla o pan. Cena. O desayunábamos, la única comida que podía preparar. No pasó mucho tiempo hasta que le pedí recetas a mi abuela. Entiendo lo que dices. A veces, las comidas simples se vuelven recuerdos. Mi amigo también tiene historias sobre su infancia con comidas sencillas. Su madre solo hacía una sopa rápida. Le encantaba. Luego, se empezó a interesar en cocinar y creo que quería recrear esos momentos. Al final, la comida se conecta a los recuerdos. Aunque lo que solías comer no era gourmet, siempre trae buenos recuerdos. Suena como un buen tipo. Solo puedo imaginar por lo que les haría pasar a mis hijos. No puedo cocinar para salvar mi vida. He comido chile directamente del frasco. Acabo de hacer que el niño vea Futurama por primera vez y hoy vio el Bachelor Chop por primera vez. Parece que tienes un amigo divertido. No saber cocinar puede llevar a momentos graciosos en familia. Ver a los niños descubrir cosas nuevas, como Futurama, siempre es un buen rato. Esa escena del Bachelor Chop es un clásico, solo la idea de comer de esa manera es un poco loca. Al final, son esos momentos los que hacen que valga la pena, incluso si la comida no es la mejor. Los padres exigen a sus hijos estándares diferentes. Una vez me castigaron durante un año, no es broma, porque obtuve una B en mi boleta de calificaciones. Algunos padres están bien con las C, etc. No significa que sean malos padres. En el 9º grado, recibí una calificación A en mi boleta. Durante 3 meses, solo se me permitió ir a la escuela y realizar diligencias con mi madre. Fue un periodo de limitaciones, donde todas las salidas estaban restringidas y la rutina diaria se centraba en estudios y tareas. A pesar de la situación, esa experiencia de disciplina dejó una huella que me acompañó en mi camino académico. Siguiendo la línea de tiempo oficial de Harry Potter, Margaret Thatcher fue la primera ministra que intentó tirar al ministro de magia por la ventana cuando apareció para contarle la necesidad general de saber sobre la magia. Lo que hace que sea una ironía aún más agradable que la canción en cuestión fuera Din Don, la bruja está muerta. Esa anécdota me hace pensar en lo absurdo de las situaciones políticas. Imagínate a alguien intentando tomar en serio lo mágico en medio de toda la locura. Es curioso cómo las cosas de la vida real a veces se parecen a la ficción. Esa canción también tiene su mística. En fin, a veces la realidad supera la ficción de maneras inesperadas. De vez en cuando solía despertarme a la 1 de la mañana y nos sentábamos en la cocina y tomábamos una taza de té caliente juntos, nunca mi hermano, solo yo. Veíamos Doctor Who juntos con frecuencia, aunque lo admito, generalmente no tenía idea de lo que estaba pasando, y leíamos mucho. El último libro que nunca terminamos fue de Hardy Boys, algo sobre un barco flotante. Mi último recuerdo antes de su funeral es que él nos lo leyó a mi hermano y a mí en el hospital. Ese día estaba lloviendo. Sentí que podía ver todo Boston desde su ventana, nunca antes había estado tan alto en un edificio. Era una rutina curiosa, despertarnos a esa hora y simplemente compartir un té. Doctor Who era un enigma para mí, pero no importaba. Recuerdo esos momentos tranquilos, siempre con un libro en la mano. El último fue The Hardy Boys, aunque nunca lo terminamos. La imagen de él en el hospital y la lluvia afuera se queda conmigo. Esa ventana a Boston fue la más alta que he visto. Simplemente inolvidable. Sí, recuerdo que ella se recostaba y había enormes racimos de moscas alrededor de su pierna. Pensé que era un poco extraño, pero era muy joven y no sabía que era normal. Murió mientras dormía un día en el porche. Fue la primera vez que vi llorar a mi papá. Lamento expresar esto, pero me alegra que haya fallecido. No hay forma de continuar así, y como responsable de una mascota, es mi obligación tomar la decisión de permitir que un animal que sufre descanse en paz. Sí. Hice algo bueno. Soy increíble manteniendo vivo a mi hijo. El mejor padre de todos.
Debería comprar una de esas tazas número 1. HRM. Sin embargo, la esposa podría enojarse por eso, y yo no. No quiero terminar en el sofá por algunas noches. Tal vez le compre una a ella y a mi otra. ¿Es extraño comprarte una de esas tazas? No estoy seguro. ¿Pero cuántos otros padres? ¿Has sido padre tan bueno como yo? Soy increíble. Es gracioso como a veces nos sentimos como los mejores padres del mundo. Este tipo se siente muy orgulloso, lo cual no está mal. Pero comprar una taza de número 1 papá y pensar en la reacción de su esposa es interesante. Me recuerda que, a veces, el reconocimiento personal puede chocar con las dinámicas familiares. Tal vez mejor comprar algo para los dos y mantener la paz en casa. Sí, al menos cuando estás, un poco, borracho. Tienes algunos medios para concentrarte cuando lo necesitas y te emborrachas menos con el tiempo. Cuando tienes sueño, tu cerebro simplemente se apaga y empeora a medida que avanzas. Además es menos predecible que la intoxicación. Dicho esto, no recomiendo ninguno de los dos. A veces he notado lo mismo. Cuando estoy un poco ebrio, puedo concentrarme más, aunque no siempre es igual. Pero la fatiga es otra cosa, a veces me empiezo a sentir pesado y me cuesta pensar. Al final, es mejor evitar ambas situaciones. Te puede hacer sentir lento y no es divertido. Hice el cambio en los últimos 2 años. Siempre me habían enseñado que es un desperdicio de dinero tirar o donar algo que algún día alguien podría utilizar. Todavía tengo muchas cosas útiles por si acaso, pero poco a poco las estoy reduciendo. Creo que es más un deseo de una vida más sencilla que un rechazo de los principios aprendidos. Tenía un amigo que siempre guardaba cosas, creyendo que algún día le serían útiles. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de que solo ocupaban espacio. Decidió deshacerse de muchas cosas y se sintió más ligero. Ahora vive con menos, pero más feliz. Dijo que lo importante no es lo que tiene, sino cómo se siente. Es interesante ver cómo a veces menos es más. No considero a mi mamá una acaparadora, pero ella es una artesana que fue gerente de una tienda de artesanía durante unos 12 años irregularmente. Guardaba cosas que la tienda iba a tirar a la basura. Me cuesta tirar cosas o donarlas, pero he mejorado mucho. El año pasado tiré unas 4 cajas de cosas de la casa de mis padres y eso motivó a mi mamá a hacerlo también. Creo que mi mamá y yo simplemente ponemos apegos sentimentales a las cosas y eso hace que sea difícil tirarlas. Además, muchas de las cosas que tiene podrían ser útiles, pero ahora apenas tiene tiempo para hacer manualidades, por lo que quiere guardarlas para cuando ya no trabaje a tiempo completo. Es interesante cómo a veces nos atamos a las cosas de manera sentimental. Mi amiga también tiene problemas para deshacerse de cosas de su infancia. Al final, se dio cuenta de que conservar tanto solo le generaba estrés. Así que decidió hacer una donación y fue liberador para ella. A veces es bueno dejar ir, aunque duela un poco. Tal vez tu mamá también se sienta mejor al deshacerse de algunas cosas. Gracias por tus amables pensamientos. Fue un poco impactante cuando finalmente sucedió, pero no fue una sorpresa. Después de que lo llevamos a Texas, hubo un periodo de incertidumbre durante algunos meses y estuvo en un hospicio, pero se recuperó y tuvo varios meses más de lucidez realmente buenos. Hace 3 meses le estaba yendo bien, por lo que su declive final fue rápido y estaba listo para comenzar. Murió pacíficamente en su casa con la abuela sosteniendo su mano. Lo cual es mucho más digno y agradable para todos que el estacionamiento detrás de una Waffle House en Georgia. Es una situación complicada. Pasar por el cuidado de alguien en sus últimos días no es fácil, pero tener la oportunidad de estar en casa con familia puede ofrecer un poco de consuelo. Recuerdo que una vez un amigo pasó por algo similar y siempre decía que preferiría irse de esa manera. La vida a veces nos da sorpresas, pero al final lo importante es cómo estamos rodeados de quienes amamos. Empecé a salir con una chica judía, fui a su casa y fumé en su sótano con sus amigas. Subimos las escaleras y me sorprendió mucho ver a sus padres y a todos sus viejos amigos judíos fumando también. Fue un hermoso momento. No sé, me parece bien raro. Salir con una chica de otra cultura puede ser interesante. Ver a sus padres y amigos disfrutando del mismo ambiente es algo que no esperas. A veces, estas cosas te sorprenden y te muestran lo diverso que es el mundo. No hay mucho más que decir, solo que fue un momento inesperado. Para confirmación, sí. La mejor manera en que puedo decirlo es que es el paso final, para la mayoría de los católicos romanos, para ingresar a la iglesia. Los otros 2 son el bautismo y la primera comunión.
Piense en ello como una prueba en el trabajo. Quieren entender a qué te estás comprometiendo. Que comprendas las implicaciones de ser parte de la Iglesia. El bautismo y la primera comunión son más o menos elecciones que tus padres hacen por ti. Mientras que la confirmación es algo que se supone que debes elegir por ti mismo, aunque la mayoría de los padres no les dan a sus hijos la oportunidad de rechazarla. Editar, lo cambia Católica Romana. No puedo hablar por los otros sabores de la Iglesia. La confirmación es ese paso final para muchos católicos romanos que marca su compromiso con la Iglesia. Antes tienes el bautismo y la primera comunión, que son decisiones hechas por los padres. La confirmación, en cambio, es una elección que se espera que tomes por ti mismo, aunque a menudo los padres no dan la oportunidad de rechazarla. Es un poco como un examen para ver si comprendes todo lo que implica ser parte de la Iglesia. Probablemente estaba enojado, pero sabía que mostrarlo probablemente te habría impedido tomar la misma decisión 2 veces. Sonreír y soportarlo y posiblemente volver a salvar la vida de mi hijo, o gritar y es posible que conduzca borracho más tarde. Era probable que estaba enojado, pero sabía que si lo demostraba, probablemente evitaría que tomara la misma decisión. Así que decidió soportarlo y posiblemente salvar la vida de su hijo otra vez, o gritar y arriesgarse a que condujera borracho después. A veces, es complicado manejar las emociones cuando hay tanto en juego. Parece que tu padre fue el mejor padre de todos los tiempos. Esta última historia de cómo te vengaste de él fue brillante y completamente en línea con la mierda que te hizo a ti y a los demás. Gracias, Ope, por todas las historias. Mi padre tenía su forma única de hacer las cosas. Una vez, hizo una broma sobre mis calificaciones. Así que un día decidí hacerle una en su cumpleaños, envolviendo su regalo en varias cajas. Al final, solo había un papel. Se rió y me dijo que era una buena venganza. Aunque siempre nos molestábamos entre nosotros, había mucho cariño detrás de esas bromas. Esos momentos son los que más atesoro. Lo triste es que nació 2 meses antes de tiempo, por lo que era pequeño en esa época. Por suerte no pasó nada y estaba bien, pero aún así daba un poco de miedo. A la mamá de mi amiga ya no se le permitía verlo, esa era una de las muchas cosas estúpidas que había hecho. A veces las cosas no salen como uno espera. Un amigo nació prematuro y eso generó preocupación. Al final, todo salió bien. Pero su mamá tuvo problemas y perdió un poco de responsabilidad. Es triste ver cómo decisiones pueden afectar a los demás, aunque en este caso no pasó a mayores. Es una lección sobre cómo cuidar a quienes amamos y las consecuencias de nuestras acciones. La historia suena mal y podría dar una impresión equivocada de mi padre. Era un abogado convertido en profesor de inglés en la escuela secundaria y fácilmente una de las personas más inteligentes que he tenido el placer de conocer. Pero él sabía lo que estaba pasando por la mente de un joven de 16 años y me dejó probar ese mundo de una manera responsable. Suena como que tu papá fue una buena persona, con un enfoque práctico. Pasar de abogado a maestro de inglés muestra que realmente le importaba la educación. Es interesante cómo pudo conectarse con jóvenes y ofrecerles una visión más amplia de la vida. A veces, tener a alguien que comprenda lo que piensas puede marcar la diferencia. Es genial que haya podido hacerlo de manera responsable. Mi familia, un grupo de gente histérica muy unida. Una de las cosas que creían mis padres era luchar con seguridad. Toda la familia también creyó en ello. Cuando eras niño y empezaste a discutir para que te arrojaran seguridad por guantes de boxeo y esas cosas. Solo para que tus padres / familia apuesten sobre quién creen que va a ganar de manera bastante ruidosa y bulliciosa. Olvidas por qué están tan enojados el uno con el otro en primer lugar cuando tu familia apuesta al ganador con un cierto cantidad de queso, es. Todos teníamos un gran sentido del humor y ahora puedo transmitirlo a mi propio hijo. Emoticono cara sonriente. Cuentos maravillosos. Lamento tu pérdida, pero parece que era una persona querida, y eso es lo que realmente importa. Además, tengo muchas ganas de aprovechar la idea de hacer que los chicos compren preservativos cuando crezcan. Es una estrategia interesante. Solo me gustaría señalar que Frankie Muniz, el actor que interpreta a Malcolm, dijo que recientemente habló con los productores de Malcolm in the Middle y con los 2 actores que interpretaron a la madre y al padre, Bryan Cranston, y todos dijeron que querían hacer más Malcolm in the Middle en el futuro. Dijo que no está seguro si será solo una película o una temporada corta, una temporada larga o que ahora. Pero aparentemente la pelota está rodando y las piezas importantes quieren hacerlo. Parece que hay buena vibra entre el elenco de Malcolm in the Middle.
Frankie Muniz mencionó que habló con los productores y que todos están interesados en regresar. No se sabe si será una película o una nueva temporada, pero al menos parece que están explorando la idea. Sería interesante ver cómo han crecido los personajes y cómo se adapta la historia a tiempos actuales. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.